Hola, buen día. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona del programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. El equipo está conformado por Wendy Valencia y Tatiana Becerra. A continuación, les presentaremos una pequeña introducción del tema que vamos a manejar. El nombre del tema es Preeminencia del texto sobre otros textos. Para este tema, se abordarán aspectos acerca de la historia de la literatura y cómo ésta ayuda en los procesos cognitivos y a la subjetividad del autor para con los textos. Entre ellos también ayuda a la manera en la que el lector adapta esos textos. Se abordarán autores como Wolfgang Iser. Este pues nos habla acerca de reglas y normas generales para la realización de los textos. También hablaremos acerca de lo que es el texto artístico, sistemas de modelización de la literatura. Tendremos autores importantes como Mukarowski. A su vez, tomaremos también el tema de textos literarios en el contexto educativo. Esto con la participación del autor Antonio Mendoza. A su vez también hablaremos acerca de la actividad del proceso lector, la recepción del texto, temas como obras literarias clásicas, literatura y el cine. También abordaremos temas entre textos literarios y no literarios. Daremos algunos ejemplos entre algunos otros aspectos generales. Daremos definiciones de términos como literatura, textos y textos literarios. Estos temas pues son muy importantes para lo que es la preeminencia del texto. Bueno, para comenzar acerca del tema general, debemos tener claro el concepto de lo que es preeminencia. Este hace referencia al privilegio, la superioridad, la ventaja de algo o alguien. En este caso, pues estaremos hablando acerca de la preeminencia del texto literario. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de otros términos importantes acerca del tema, como lo es la definición de la palabra literatura. La literatura debemos tener claro que es la forma de plasmar sentimientos, ideas y maneras de pensar. Esta también sirve para dar a conocer acontecimientos de interés social. De esta forma, ayuda a ampliar el léxico del lector. La literatura también nos ayuda a conocer las épocas a través de la historia o las historias que se cuentan. Además, esta también refleja nuestra identidad personal y social, la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo o de los años que han pasado. La literatura es tomada como objeto de la enseñanza, porque esta nos ayuda a entender la historia, lo que es la parte social o sociocultural, lo político, lo antropológico y lo ideológico. A su vez, la literatura nos ayuda a entender mejor nuestra sociedad y otras culturas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un texto acerca de otro país, nosotros podemos entender cómo viven esas personas, cómo está esa sociedad constituida sin necesidad de haber ido allá. Entonces, es una ventaja que nos traen los textos literarios, ¿cierto? También nos ayuda a desarrollar el pensamiento y la personalidad, a ejercitar nuestro cerebro mediante la lectura, y lo importante de este ítem es la adquisición del léxico que toma el lector. También ayuda a lo que es la corrección de ortografía. A su vez también ayuda a afianzar los procesos comunicativos y a desarrollar lo que es la inteligencia creativa.
¿Por qué desarrollar la inteligencia creativa? Porque, por ejemplo, cuando la persona está leyendo X texto o X libro, la persona le gusta lo que lee, ¿no? Si la persona está a gusto con lo que está leyendo, la persona hace como una premonición acerca de cómo va a terminar lo que está leyendo. Entonces allí empieza a surgir lo que es la imaginación de la persona y la creatividad. Entonces son aspectos importantes porque ayuda a la psiquis del ser humano. Aparece un autor importante en este tema. Esta es Teresa Colomer. Ella nos regala una frase reflexiva y es: la literatura es el mejor instrumento para adquirir competencias. ¿Por qué nos dice esto ella? Pues porque la literatura ayuda al estudiante, en el caso de la educación, a tener conocimientos literarios, habilidades lectoras y escritoras, porque aprenden nuevas palabras y corrigen en su mente las que pensaban que estaban bien escritas. Por ejemplo, cuando un estudiante escribe muchas veces una palabra, pero luego a través de la lectura la ve, la repite mucho, entonces ya al estudiante se le queda en la mente de la palabra que está bien escrita. Por ejemplo, también dentro de ese tema encontramos la palabra texto. Esta definición podemos traerla a colación. Es un fragmento que habla de cohesión y coherencia. En pues el autor se debe expresar de manera clara y ordenada para que el lector pueda entender lo que allí está plasmado. También debe tener en cuenta lo que son las normas gramaticales, para que no exista confusión entre lo que se desea transmitir y lo que el lector comprenda. Por eso se dice que no solo es escribir por escribir, sino que las ideas siempre deben estar bien plasmadas en la mente. O si no, como lo mencionaremos más adelante en un pretexto, que pues ayuda a hacer como una revisión más exhaustiva de lo que el autor quiere plasmar. Esto para que no existan equivocaciones más adelante. Continuamos. En este apartado de definición de texto se desglosa también el término de texto literario. Este se define como la creación artística en la que el autor describe la vida y la esencia del hombre. Entre los textos literarios encontramos lo que son las obras literarias. En estas obras literarias encontramos lugares, acciones, personajes, tiempos y a su vez encontramos 3 tipos de textos literarios y entre ellos también sus funciones. Comenzaremos hablando de los textos líricos. Estos textos se expresan a través de los sentimientos, emociones o pensamientos del autor. Se escriben generalmente de manera subjetiva, ya que pues incluyen los pensamientos del autor. Generalmente se escriben en prosa. También encontramos los textos dramáticos. Estos se presentan a través de conflictos de la vida cotidiana. Se originan a través de diálogos y son escritos a través de prosas o versos. Las acciones se realizan en tiempo real. Por ejemplo, los monólogos o las obras de teatro. Estos a su vez se dividen en drama, comedia y tragedia. Y por último encontramos el texto narrativo. Este consiste en relatar historias reales o ficticias. En este texto se suele llevar un orden cronológico. Sus descripciones suelen ser descriptivas o subjetivas, porque el autor puede escribir de acuerdo a la realidad o a la ficción. Entrando un poco en el tema de preeminencia del texto literario, este tema se remonta hacia la época clásica, ya que en esta época se debían leer o recitar en público obras tradicionales poéticas, porque
la poesía obtenía o daba recursos estilísticos. Más adelante, en el siglo XX, la literatura habló más acerca del lenguaje y cómo éste ayudaba al sujeto a construirse dentro de un ambiente social. Acá surgen lo que son los textos literarios. Los textos literarios enriquecen nuestro léxico. Cuando se habla acerca de la preeminencia en el texto literario, es porque los textos enseñan todo lo que es narrativa. Gracias a estos proceden los demás textos de otros géneros. Esta preeminencia se enfoca hacia una función literaria. Esa función tiene sus objetivos. Entre ellos está promover en los alumnos sentimientos y emociones, comunicar fantasías y hechos extraordinarios, y transmitir valores culturales, sociales y morales. Existen textos literarios y textos no literarios. ¿Cómo podemos o cómo aprendemos a diferenciarlos? Los textos literarios son textos artísticos porque son basados en lo poético y en lo estético. Los no literarios son basados en lo referencial. Desean transmitir mensajes con el objetivo de informar o comunicar. En los textos literarios prevalece la subjetividad y la connotación, ya que cada persona que lee un texto literario puede darle una interpretación propia a los textos. En los textos no literarios prevalece la objetividad y la denotación, porque el lector no puede pensar en otras posibilidades, ya que por lo general son textos informativos donde solo quieren transmitir situaciones o hechos reales. Los textos literarios tienen un público indefinido. Cualquier persona puede leer un poema o una obra romántica o cualquier otro escrito literario. Los textos no literarios tienden a ser comunicativos, no tienen un público definido. Ejemplos de textos literarios: odas, cuentos, novelas, obras de teatro, entre otros. Ejemplos de textos no literarios: artículos de opinión, sección del periódico y documentos legales, entre otros. A continuación, cedo el paso a mi compañera Tatiana Becerra para que continúe con el tema textos literarios en el contexto educativo. Bueno, gracias compañera Gwen. A continuación trataremos el tema del texto literario en el contexto educativo. Según el autor Antonio Mendoza, en su documento El intertexto lector, la educación literaria es un proceso que inicia en la formación del lector, donde se debe tener en cuenta tanto la actividad y los componentes que intervienen y se relacionan en estos procesos de recepción. Además, en primer lugar, la formación literaria parte del conocimiento que los estudiantes tienen acerca de las obras literarias. A partir de esto se puede hacer un canon en el currículo escolar. Por lo tanto, el lector, a través de la intertextualidad, logra gestionar y establecer esas conexiones del texto. Luego, pues se pasa a esa recepción literaria que habla el autor, donde el receptor hace un acercamiento a la obra literaria y de esta manera demuestra los saberes y esos referentes culturales. Acá es donde el estudiante se enriquece y empieza a discutir, empieza a dar sus propias opiniones, empieza a tener una propia significación de lo que está leyendo. En segundo lugar, pues cada acto de esta lectorecepción ayuda a que ellos activen sus conocimientos previos y pues a la vez enriquecen la experiencia literaria cultural que tienen. Por último, pues aquí es donde se desarrolla la competencia literaria, porque el lector establece esas conexiones que tiene con el texto y gracias a ello pues se da el significado.
Y el significado, como todos sabemos, es donde hacemos la referencia a esa comprensión e interpretación adecuada del texto. Por eso, desde el contexto educativo se entiende a la didáctica de la literatura como un conjunto de metodologías o lineamientos que se dan en esta práctica educativa y pues que se organizan para poder lograr no solo una enseñanza formal, sino que también se desarrolle esa manera de leer y comprender un texto literario. Se espera pues que los estudiantes sean unos ciudadanos sensibles, honrados, solidarios, amantes de la paz, de la justicia, que respeten y valoren esta disciplina. No solo pues es impartir conocimientos, sino que necesita una preparación para que estas personas se desarrollen holísticamente. La función que genera esta literatura en el contexto educativo pues es coayudar al desarrollo integral del estudiante, enriquecer con el texto. El uso de los textos literarios genera otras competencias como el código lingüístico, la competencia comunicativa, la competencia intercultural, la competencia discursiva, entre otras. Ya que pues el estudiante, se quiere lograr que el estudiante sea capaz de hablar sobre hechos literarios. Ahora, pasando a otro tema, sobre los textos que son importantes en la historia, ya hablamos de la Ilíada de Homero, sobre los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, sobre Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, sobre Guerra y Paz. Gracias a los textos literarios, nosotros podemos conocer nuestra historia y los antecedentes, además de entender en qué momento de la historia nosotros estamos viviendo. Bueno, es importante la literatura clásica, ya que pues nosotros adquirimos información, conocimiento y cultura a través de nuestra historia. Ahora, hay un complejo en esta literatura clásica. Como antes estaban escritas en latín y fueron traducidas al castellano, mucha información quedó poco clara, además de que añadieron información falsa, y pues también en ese tiempo se utilizaba un lenguaje totalmente distinto al que se utiliza hoy en día, y utilizaban obviamente palabras coloquiales en ese momento que hoy en día nosotros no conocemos hoy en día no aparecen ni en los diccionarios. Entonces pues en ese sentido los estudiantes se desmotivan y lo ven más es como por una obligación de cumplir con una nota o cumplir con el compromiso con el profesor. Entonces pues pierden totalmente interés sobre el significado que contiene esta literatura clásica. Y pues se interesan es por la literatura actual, que la misma palabra lo dice, está actualizada. Esta literatura pues es la que ellos viven a diario, además de que cuenta hechos reales que ellos observan con sus amigos, con su familia, etc., en contextos totalmente distintos, pero con lenguaje que es totalmente flexible, así que pues es más fácil para ellos entender esta literatura, así que pues se pierde ese hilo conductor al querer aprender o tener un aprendizaje significativo hacia ellos de esta literatura clásica. Bueno, ¿por qué la literatura ahora es llevada al cine? En primer lugar, la literatura pues es el arte de escribir historias y el cine pues es el arte de narrar historias. Entonces esto surge de una combinación de estas artes, ya que pues la literatura se utiliza, aquí se utiliza la palabra, es para captar y crear imágenes en la cabeza del que está leyendo, y pues aquí despierta emociones. Y pues el cine
lo que hace es que utiliza la imagen para captar la atención del espectador y pues también crear emociones y captar su atención. Ellos pues tienen unos componentes estructurales míticos y de relato. Y por esto es que se hacen una relación, ya que pues también el cine en sus inicios se apoyó siempre de las obras literarias. Ahora, porque el cine siempre también tiene en cuenta a la literatura, porque pues la literatura siempre desde hace muchos siglos se ha aproximado a entender la naturaleza humana, y pues el cine es a contar estas historias de la naturaleza humana. Entonces pues siempre ellos van en la búsqueda de hacer una referencia humana. Entonces pues ahí radica su importancia y el por qué es llevada al cine, porque pues convierte las historias y las cuenta pues a través de la pantalla. De esta manera pues en los países es muy importante tenerlos en cuenta, ya que pues hace parte de contar las vivencias pasadas de sus antepasados, también las historias que están dentro del mismo contexto histórico, y pues entender los diferentes contextos en cada país. En conclusión, en los textos literarios pues observamos la imaginación tan grande y la creatividad que tiene el autor, además de que el autor siempre nos va a llevar como a ver el pensamiento de él, al mundo interior de él. En alguna ocasión o en algún momento, en alguna escena, en algún fragmento, siempre el autor va a dar a reflejo su identidad y su pensamiento propio. Además, la existencia de la escritura desde sus orígenes, y pues adquirimos información del pasado. Los textos pues son facilitadores también de aprendizaje, ya que los cuentos, las leyendas, los mitos, etcétera, son herramientas que nos ayudan a enseñar diferentes temáticas, que nos ayuda también en nuestra didáctica en las clases. Ahora volveremos con mi compañera Wendy Valencia, que ella nos va a hablar sobre un artículo muy enriquecedor para este hermoso tema. Para continuar, vamos a hablar un poco acerca de un artículo de Helene Paulique, de la Universidad Nacional de Colombia, titulado Una historia de la literatura para un nuevo lector. Resulta que en el siglo XIX los estudios literarios prevalecieron en algunos países, pero con la llegada del siglo XX la literatura entró en crisis. Dentro de este tema se plantean interrogantes acerca de cómo superar dicha crisis, qué se debe cambiar, se necesitan definir diferentes objetivos. Se ha reflexionado acerca de las formas y estructuras de la historia de la literatura. Esto ha desembocado plantear nuevas propuestas y perspectivas para la literatura. Se ha dudado mucho acerca de la veracidad de la historia de la literatura, aún más acerca de la integración de lo que es la literatura nacional. Por ello, Ángel Rama, un escritor uruguayo que es considerado uno de los principales ensayistas críticos latinoamericanos, nos invita a agrupar todos los fenómenos literarios de las regiones, así como lo hizo Francia con las diferentes literaturas francófonas, incluyendo el Canadá. Además de estos aspectos anteriores, se ha puesto en duda los hechos históricos y el orden cronológico de los hechos relacionados con la literatura. Por otra parte, cuando un lector explora un libro, tiene infinidad de sensaciones y emociones, así el libro le guste o no, porque no todas las sensaciones pueden ser buenas, ¿cierto?
Entonces el lector empieza a redondear presentimientos y expectativas sobre la lectura. Por ejemplo, cuando nosotros leemos una obra y esa obra nos llama la atención, nosotros estamos como hacia la expectativa de lo que va a ocurrir en esa obra. Posiblemente nosotros nos haremos expectativas en nuestra cabeza acerca del final o de lo que podría pasar con X personaje. Entonces allí nos introducimos de lleno en esa lectura. Para hablar un poco acerca de la historia de la literatura, tomamos como referencia la reflexión de Paul Ricoeur. Este autor expresa que el escritor debe alcanzar la sintonía con el lector. Para esto, su obra debe compartir con él un repertorio familiar en cuanto al tema, al contexto social e histórico. Es necesario para escribir acerca de la historia de la literatura reconocer y relacionar los textos anteriores para no perder ese hilo conductor. Y estar también enfocado a lo que es el discurso social, que es el que se presenta en alguna época actual. El autor debe aportar al lector información necesaria para que pueda completar su enciclopedia literaria, para que pueda entender lo que los autores anteriores han venido trabajando y aprender suficientemente de todo ese repertorio conjunto. Para entender el trabajo que conlleva la creación de un texto, es necesario entender o conocer los componentes de este. Entre los componentes encontramos el pretexto. Ese es el que da inicio a la creación de los textos. Existen diferentes teorías y autores que han proporcionado reflexiones para apoyar este género. Autores como George Lukács, Theodor Adorno, Mikhail Bakhtin, entre otros. Además existen otros autores como Wolfgang. En 1976 él nos habla acerca de la teoría de los actos lingüísticos realizados por Austin. Este nos dice que para que un acto lingüístico sea exitoso es necesaria la participación y la disponibilidad de todos los participantes. Es necesario también que existan las convenciones comunes. Cuando hablamos de convenciones comunes nos referimos a ese conjunto de reglas y normas entre locutor y destinatario. Estos aspectos para la práctica de los actos lingüísticos, cuando ya hablamos acerca del discurso, las condiciones deben ser construidas por el propio hablante. Este mismo autor, Wolfgang Iser, propone utilizar la palabra repertorio para llamar ese conjunto de convenciones necesarias para establecer una situación. Llamémosle a esas situaciones los actos lingüísticos o el discurso en sí mismo. El texto literario histórico debe permitir al lector entender los trabajos textuales anteriores. Además, las normas sociales históricas, también el contexto sociocultural del texto que se está leyendo. Existen aspectos extratextuales que el autor plantea en el pretexto. Esos aspectos no son plasmados exactamente igual, sino que son modificados de acuerdo al sentido que el autor quiere reflejar en el texto. Cuando se habla acerca de textos de ficción, debemos saber que los autores no precisan todo su contenido en el contexto, ni en lo sociocultural, sino que se elaboran a través de la experiencia, a través de las formas de percepción e interpretación de la realidad, los valores, entre otros aspectos.
Por esto se habla acerca de que cuando el autor plasma algo en sus obras, todo eso que tiene plasmado allí es subjetivo, porque es acerca de la propia percepción que él tiene del mundo. Y cualquiera que lea sus obras, de igual manera también las puede leer o las puede tomar de manera subjetiva. La literatura se volvió extremadamente sensible cuando se adaptó a la novela y al drama. En el continente europeo, esto ocurrió en el siglo XVIII, en los dramas burgueses y las novelas de Richards o Fielding, ya que en estas se añadían problemáticas éticas y estas traían una propensión de sentimientos generalmente tristes. En este caso, cuando hablamos de sentimientos generalmente tristes, era porque provocaba en las personas momentos tristes o momentos de lágrimas. Entonces, por eso se le nombró, se le dio dicho nombre. Por otro lado, las obras de los diferentes autores son la suma de diferentes fuentes, modelos e influencias, acontecimientos o mentalidades colectivas. Para que exista una obra, también es necesario un historiador de la literatura, un investigador que aporte al lector informaciones claves para entender los diferentes repertorios textuales y el objetivo de dicho análisis textual. A continuación, daré paso a mi compañera Tatiana Becerra. Gracias, compañera Gwen. Vamos a tomar de referencia al autor Makarowski. Él nos habla de que la percepción de todos los efectos de sentido del texto por parte del lector solo es posible con el establecimiento del repertorio de este, es decir, el montón de conocimientos literarios extraliterarios que se constituyen en el horizonte frente al cual el texto se escribe. Además de que también concluye que la historia de la literatura, tradición nacional o regional, ofrece siempre los elementos para su establecimiento. Él también nos habla de que el texto artístico es una preeminencia de la función autónoma frente a la función comunicativa. ¿A qué apunta la obra artística? En el contexto total de los fenómenos llamados sociales, económico, político, religión, etc. Además de que toma también que el referente de la obra artística es las ideologías sociales, que son como los sistemas previos de interpretación del mundo. También concluye que el arte, más que cualquier otra cosa u otro fenómeno social, es capaz de representar la época dada y pues otorgar una distinción de la historia general. Solo plantea periodos similares a la historia del arte. Cuando decimos que una obra de arte apunta al contexto de los fenómenos sociales, es un reflejo pasivo. Como todo signo, se puede tener una relación indirecta. Una historia de la literatura debe ofrecer un análisis de las ideologías sociales en su desarrollo histórico. También tenemos a Yuri Lotman, que él nos habla del concepto de sistema de movilización secundaria. ¿En qué consiste? El primero habla de que el arte es un sistema de movilización secundario. Además, también propone, de primer lugar, la lengua natural, que es un poderoso sistema de comunicación colectiva humana que influye en la vida social. Por último, pues para entender un poco más de esta movilización, él nos describe que la literatura usa la lengua natural como material. Entonces la lengua es para ella pues el sistema movilizador.
Primario, siendo el lenguaje literario el sistema modelizador, interpretativo evaluador, y secundario. A continuación observaremos un video sobre las propiedades del texto para complementar más el tema. ¿Qué hace que un texto sea un texto y no solo un montón de palabras inconexas? En este video veremos las 4 propiedades de un texto: extensión, adecuación, coherencia y cohesión. Extensión. Los textos tienen una extensión variable. Por ejemplo, una novela o un reclamo son textos, como también la palabra peligro en un letrero de alerta. Adecuación. Los textos deben adecuarse a la situación en que se producen y al medio por el que se transmiten. El emisor debe construir su mensaje pensando en las diferentes circunstancias que rodean la comunicación, la intención que se persigue, a la persona a que se dirige, etc. Por ejemplo, si durante una comida necesitamos pedir un salero, podemos construir varios mensajes diferentes. Pásame la sal. ¿Me puede alcanzar la sal? ¿Va a utilizar usted la sal? El salero, por favor. Para expresar el mismo contenido y conseguir el mismo propósito, la lengua presenta diferentes posibilidades. Se elige una u otra según las circunstancias que rodean la comunicación. Esta depende de los siguientes factores. El destinatario. No nos dirigimos del mismo modo a un amigo que a una persona que acabamos de conocer. Por lo tanto, el texto se adecúa a la relación comunicativa existente entre emisor y receptor. El contenido. El emisor debe variar la información que comunica según los conocimientos que el destinatario tenga sobre el tema que se trata. Por ejemplo, un profesor de matemáticas adecuará la entrega de información según el tipo de alumno al que se enfrente. El medio. El texto puede ser oral o escrito, y la forma que se escoja cambia el modo de formular el contenido. Todos estos factores hacen que el emisor adapte la variante de la lengua que corresponde. El registro oculto es una expresión cuidada, trato cortés y correlación de la lengua, mientras que el registro coloquial es una expresión más relajada, espontaneidad en el uso de la lengua y se emplea en situaciones informales. La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen las relaciones entre unidades de lenguaje, lo que significa que para que un texto sea considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo. Veamos en qué consiste cada una. La coherencia textual. Todo texto recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Esas ideas deben expresarse en un orden determinado, de modo que el receptor pueda advertir las relaciones entre unas ideas y las otras, y pueda ir avanzando desde la información conocida hasta la información nueva. La coherencia global. Para que una serie de oraciones tenga sentido global, es decir, constituya un texto bien estructurado, debe tener un tema central. Los títulos, por ejemplo, normalmente sintetizan el tema central de un texto dado. Para atribuirle coherencia global a una serie de oraciones, es necesario relacionar mentalmente las unidades que lo constituyen. Mientras que la coherencia local se ve que los textos, además de tener un tema central, deben presentarse en forma ordenada y lógica para que el receptor pueda tener una mejor comprensión de la información dada. A esto se le denomina coherencia local. A veces las relaciones de coherencia local se establecen mediante el uso de conectores o prescindiendo de ellos. En el próximo video veremos la cuarta propiedad del texto, la cohesión.